Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los mandos a distancias por infrarrojos y un dispositivo que podemos utilizar también dentro del Arduino. Entonces ya veréis cómo tenemos un gran potencial con esto, porque es un dispositivo, el mando a distancia, que nos va a permitir comunicarnos con el Arduino de manera independiente al ordenador. Sabéis que ahora, si yo quería mandar alguna información desde fuera a través de pulsar algún botón, lo tenía que hacer con algún pulsador, pero si quería mandar información un poquito más sofisticada, más comandos diferentes o lo que sea, lo tenía que hacer a través de la consola. Sin embargo, utilizando este mando a distancia, vamos a poder enviar información al Arduino además de una manera independiente. Lo podríamos separar luego del ordenador, nuestro circuito y nuestro programa de Arduino, para que funcionara independientemente del ordenador, y con esto le podríamos comunicar información, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar en detalle, pero ¿qué es un mando sensor de infrarrojos? Pues bueno, es un mando a distancia tradicional de los que conocéis. Sabéis que lo componen es primero un emisor, que sería este mando, o un dispositivo similar a este, o el de las fotos que os estoy mostrando aquí, y luego un receptor. Por otro lado tenemos, normalmente en el dispositivo que va a funcionar, tenemos un receptor en forma de un LED que tiene integrado ahí un componente, que luego lo enseñaremos en el Arduino cómo es, que es el que va a recibir la señal. ¿Y cuál es esa señal? Por cierto, pues esa señal es una luz que se emite por un LED de infrarrojos. La cuestión es que esa luz no la vemos nosotros porque es invisible para el ojo humano, pero es una luz que existe tal cual y como tal llega esa frecuencia a través de esa luz, y que el receptor lo va a recibir y va a poder operar en consecuencia. Una prueba para poder ver, por ejemplo, esa luz, si queréis, y no somos capaces de verla, por ejemplo, a veces nos pasa que con los mandos, y a lo mejor este del kit del Arduino suele pasar, no sabemos si funciona o no funciona nuestro programa, porque no sabemos si la pila está gastada o no, porque al no ver la luz, ¿vale? Pues no sabemos cómo vamos a trabajar. Entonces, una de las cosas que podéis hacer para ver si esto funciona o no, nosotros no lo podemos ver, pero vosotros con vuestro dispositivo móvil, si habilitáis la cámara, ¿vale? Y enfocáis el mando a distancia a la cámara y pulsáis cualquiera de las teclas del mando, sí que vais a poder ver en la cámara cómo luce este LED, ¿de acuerdo? El LED que forma parte del mando a distancia, el que emite. Y así podréis comprobar si tiene pilas o no. Muy bien, continuamos. Bueno, lo que decíamos, no es visible para el ojo humano, pero sí que para los receptores infrarrojos. El alcance, pues bueno, el alcance es limitado, ya lo sabéis con esto de los mandos a distancia. Pone hasta 3 metros, pero normalmente el alcance es bastante menor. Y luego, lo que es muy importante de este tipo de tecnología infrarrojo frente a otra, por ejemplo Bluetooth, el Wi-Fi, otras tecnologías de comunicación inalámbricas, es que aquí sí que la visión tiene que ser directa, es decir, tiene que haber un campo de visión directa entre el emisor y el receptor. No puede estar todo cerrado o el emisor tapado, ¿de acuerdo? Porque si no hay una comunicación directa, una visión directa entre el aparato emisor y el aparato receptor, pues sabéis que estos mandos no funcionan, que es un poco el inconveniente que tienen, ¿vale? Y luego, pues el uso que le podemos dar al Arduino es muchísimo. Podemos encender y apagar luces, habilitar sonidos, por ejemplo, controlar un robot o controlar el movimiento de un robot que hagamos o de un coche a través de este mando a distancia, o sea que tiene bastantes posibilidades. Siempre con la pequeña dificultad, por ejemplo, para lo del robot del vehículo lo veo un poquito más complicado, por lo que os digo que tenemos la dificultad de que el receptor de infrarrojos y el emisor y el mando a distancia siempre tienen que estar enfocados, siempre tienen que tener visión directa, y en un coche a lo mejor yo estoy desde atrás queriendo manejar el coche y el receptor está mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces es un poquito más complicado. Se utilizarán otras tecnologías para manejar esto, que pueden ser, por ejemplo, Bluetooth. Bien. Bueno, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Un mando a distancia lo que hace es emitir un mensaje a través de esa luz infrarrojo, y normalmente lo que va en ese mensaje es un código, ¿de acuerdo? Un identificador, vamos a ver que es un número, un identificador numérico diferente para cada uno de los botones que tenemos aquí. Y así como funcionan todos los mandos. Lo que pasa es que muchas compañías y muchos mandos, pues cada uno utiliza sus propios sistemas de códigos para poder manejarlos. ¿Cómo lo vamos a conectar al Arduino? Pues muy sencillo. El emisor es tan tonto como esto que os estoy enseñando. Cuidado, porque suele venir con un plastiquito aquí en blanco transparente para que no se gaste la pila por pulsaciones que demos sin querer, ¿vale? Entonces tener cuidado, ¿vale? Es este plástico que tengo aquí, que no lo estáis viendo porque es transparente, ¿vale? Entonces esto suele venir aquí dentro y lo que tenéis que hacer es retirarlo para que funcione. Es un protector para que no se gaste la pila.
Entonces, en el punto del mando a distancia no tenemos que hacer mucha cosa. ¿Y cómo funciona el receptor? Pues bueno, el receptor es este que tenemos aquí. Y fijaos qué sencillo que es. Solo tiene 3 pines, así que no va a haber problema ninguno. En el pin de abajo del todo, donde pone un menos o donde no pone una S, porque depende de... Estoy mirando mi modelo que tengo aquí del Arduino y vienen señalizados poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el pin inferior, si lo ponéis de esta manera que tenemos aquí, ¿vale? Con la lamparita mirando hacia aquí, hacia la izquierda, sería aquí. El pin de abajo, que estará indicado normalmente como un menos, y si no, es el pin de abajo, si lo colocáis en esta posición, es el que va a GND. Y el pin del medio a 5 voltios del Arduino. Con esto estamos alimentando el Arduino. Y el siguiente pin es simplemente para los datos, y hay que conectarlo a una salida... Perdón, a una entrada digital del Arduino, la que queramos, ¿de acuerdo? Podemos utilizar todas las que queramos. Ahí os pongo de 9 que vamos a utilizar en mi circuito, pues venga, a ver si me acuerdo. Voy a cambiarlo ahora mismo en el Arduino para ponerlo en el 9 y que no se me olvide. Y este es el que vamos a utilizar nosotros, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquier entrada digital que queráis vosotros. Recordad, entradas digitales, ¿de acuerdo? Del Arduino. Y solo una, entonces fijaos que es sencillísimo. GND y 5 voltios al Arduino y luego una entrada digital la que quiera. Luego en la programación en el Arduino Block configuraremos a qué pin lo hemos conectado el pin este de datos, el cable de datos, ¿vale? Arduino Block, cuando recibe una señal del mando a distancia, realiza automáticamente una decodificación y lo traduce a un número. Es un número, ahora os explico eso, ¿vale? Un poco raro, pero bueno, lo importante es, si el número es válido, va a tener un código que tiene él internamente ya preestablecido. Si el número no es válido, no es ningún código válido, va a estar recibiendo un 0. Entonces esto es importante porque nosotros vamos a estar leyendo cosas constantemente que recibamos del mando a distancia hasta que sean distintas de 0. Mientras que sean 0 lo que estamos recibiendo, pues es que no tiene sentido, es basura que a veces se puede recibir, ¿vale? Entonces eso es importante, que pongamos una condición siempre en nuestros programas de el valor que estamos recibiendo, hemos recibido un valor distinto de 0, entonces sí que procedemos a su lectura, ¿vale? Normalmente el valor que recibimos lo almacenamos en una variable y este valor está en un número de 32 bits sin signo. Es un número muy grande y nos va a salir un poco raro. Entonces lo que se hace siempre es convertirlo a un número entero sin signo. Ahora os enseñaré en la programación cómo se hace esto para que quede mucho más limpio y sobre todo para que luego yo pueda hacer las comparaciones, ¿vale? Yo no me sé los códigos de cada uno de estos, esos códigos son números grandes, ¿vale? De cada uno de estos botones. Entonces, ¿cómo se hace esto siempre? Pues hace un programita, se recibe el valor, se guarda en una variable y ese se muestra por la pantalla de la consola. Así yo veo cuál es el número que corresponde al 1, lo copio y ahora ya sí puedo hacer las comparaciones cuando se reciba el código que corresponde, pues al número que me he dado cuenta yo que corresponde al código del 1, pues entonces hago lo que tenga que hacer, ¿vale? Continuamos avanzando. Circuito, pues aquí lo siento, pero no lo puedo hacer porque el simulador no tiene este componente. Pero bueno, os acabo de decir que es una tontería, ¿vale? Lo acabáis de ver aquí, simplemente hay que conectar estos 3 cables. Este al pin 9 en nuestro ejemplo, este a 5 voltios y este a GND. Ya tenemos hecho nuestro circuito de Arduino, tan sencillo como eso. Y programación, venga, pues vamos a ellos. Nos vamos al Arduino Block y vamos a empezar con la programación. Entonces, fijaos, esto lo tenemos aquí en sensores, si no recuerdo mal. Y eso es, esta es la instrucción. Fijaos que tenemos una única instrucción solo. Aquí tenemos el pin al que vamos a conectar el pin de datos. Sabéis que teníamos 3 pines para el receptor, el de GND, el de 5 voltios y el de datos que hemos dicho que lo vamos a conectar en nuestro ejemplo al 9. Pues vale, esto lo que va a hacer es recibir un número y esta instrucción tiene aquí este número. Entonces, como hemos dicho, lo que nos vamos a hacer es, vamos a hacernos una variable que va a ser un número. Nos hacemos esta variable y se la asignamos aquí. Y el valor de la variable le vamos a decir mando, venga. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Leemos un número, ¿ok? Ahora, lo que os he dicho, tenemos que comprobar que ese número sea distinto de 0 para que ese número sea válido. Pues entonces me vengo aquí a lógica y hacemos una comparación. Si la variable que acabamos es una comparación lo que tengo que hacer, entonces me tengo que venir a lógica para comparar. Recordad, estas comparaciones son numéricas, estas dos que tengo aquí, ¿vale? Esta que tengo aquí, estas comparaciones que tengo aquí son para textos. Entonces utilizar, si no os acordáis, pincháis aquí y cuando veáis mayor, menor, entonces eso es numérico, ¿vale? Si os venís aquí y pincháis, vais a tener igual o distinto, es simplemente para comparar cadenas de caracteres, para comparar texto. Entonces estoy con números, ¿vale? Si la variable mando, ¿veis la jugada que estoy haciendo, no? Si el valor de la variable mando es distinto de 0, como es un número, me vengo aquí a matemáticas y selecciono
el 0. Si es distinto de 0 es porque he recibido un valor que puede tener sentido, ¿vale? Entonces yo voy a estar aquí todo el rato leyendo lo que... Si se ha emitido algo desde el mando, si se ha recibido algo, si se ha emitido y se ha recibido algo desde el mando, el receptor recibe algo del mando. Y si el valor de lo que se ha recibido es distinto de 0, tiene sentido entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a mostrar por la consola, ese número, ¿vale? Vamos a mostrarlo por la consola. Entonces, como vamos a trabajar con la consola, recordar que nos tenemos que ir aquí a puerto serie, inicializamos, y ahora lo que vamos a hacer es sacar por la consola, puerto serie, enviar el código, ¿vale? Aquí podríamos poner directamente el valor de lo que acabo de leer. Pero recordaos lo que os he dicho, que esta lectura sale en un número un poco raro. Entonces, siempre que vayamos a hacer esta lectura, conviene hacerla como un formato de número. Entonces, eso, para evitar problemas, estoy pensando, lo que voy a hacer es hacerla aquí. Me vengo aquí y ahora en matemáticas le digo convertir esto a un número entero sin signo. ¿Y qué voy a convertir? Lo que haya leído del mando a distancia, ¿vale? Entonces, lo que lea del mando a distancia, del mando a distancia, lo convierto a un número entero sin signo. Y ahora, eso que he recibido, pues lo saco por la pantalla. Me voy a la variable que tengo puesta aquí, variable mando, y lo muestro por la pantalla, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, para que veáis los códigos que van apareciendo. Luego, cuando hagamos nuestra prueba, pues veréis que me van apareciendo números, y ahora iremos comparando esos números con lo que queramos, pues por ejemplo, para encender o apagar el LED integrado que está conectado con el pin 13, ¿vale? Y así lo podemos hacer. Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro circuito montado, y vamos a ver si todo funciona correctamente, ¿vale? Nos vamos a la programación y una vez que lo tenemos aquí... Bueno, el circuito es lo que os decía, es muy sencillo de montar, ¿vale? Fijaos, el cable este verde que os estoy mostrando aquí es el que llevo aquí a la izquierda del todo del sensor, ¿vale? Que sería el de los datos, y lo pongo en un pin digital de estos del Arduino. Puedo poner el que quiera y simplemente aquí lo hemos configurado al 9, como hemos dicho. Y luego, a continuación, tengo en el medio el rojo, el de 5 voltios, que lo traigo aquí a 5 voltios. Y a continuación, en el otro extremo, tengo el GND, ¿vale? Que lo traigo a cualquiera de los pins de GND. Fijaos qué fácil es el circuito, ¿vale? Entonces, vamos a subir nuestro programa. Recordar, Arduino block cargado, conector cargado. Actualizamos lista de puertos, seleccionamos el más alto y le damos a cargar. Vamos a ver qué pasa. En principio es un circuito en el que no vamos a ver nada, ¿vale? Vamos a ver que parpadea nuestro Arduino y parece que el programa ya está subido. Bueno, una primera prueba que podéis hacer es que podéis coger el mando a distancia, ¿vale? Veis que yo lo tengo aquí, y lo que voy a hacer es, manejándolo desde aquí, para que lo veáis también vosotros, puedo probar primero si el circuito funciona bien. Entonces, pulsando en cualquiera de los botones, veis que yo en la pantalla de aquí del Arduino no está ocurriendo nada, pero si veis la pantalla de donde os estoy mostrando el circuito, ¿vale? Estáis viendo que si el circuito está bien conectado, luce aquí una lucecita en el receptor DIR, ¿vale? Eso significa que, bueno, el comando parece que está llegando bien al receptor. Ahora falta que del receptor pase bien al Arduino y que el Arduino lo lea. Entonces, hemos dicho que lo hemos programado con la consola para que nos salga información en la consola. No vemos nada en la consola porque recordad que le tenéis que dar a conectar. Entonces, le damos a conectar. Voy a manejarlo desde aquí para que lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Y una vez que ya lo tengo dado a conectar, ahora si pulso en una tecla, por ejemplo en el 1, veis que me ha aparecido ese código. A veces aparecen cosas que es suciedad, ¿vale? Pues esos son los códigos que vamos a pasar de ellos. Ahora ese es el del 2, este es el del 3, este es el del 4, este es el del 5, ¿vale? Este es el del 6. Entonces estáis viendo que aparecen códigos diferentes. Lo que no me termina de gustar es que he dicho que lo voy a convertir en un número entero, sin embargo a la hora de imprimirlo sigue saliendo así. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una modificación en nuestro programa y la lectura la vamos a hacer así, porque la podemos hacer, pero ahora siempre que vayamos a utilizar esta variable, lo que la vamos a utilizar es poniendo la instrucción esta delante de un número entero sin signo, ¿vale? Entonces, si el número entero sin signo es este, pues entonces es distinto de 0, pues entonces otra vez, número entero sin signo, salto de línea. Se lo enviamos esto por la consola. Vamos a probarlo así, a ver si así ya desaparecen en la pantalla de la consola los decimales, ¿vale? El punto 00 ese, que no me interesa que aparezca porque quiero que luego las comparaciones pues sean con números enteros. Entonces, a ver si así es mejor. Le damos a conectar, darle a conectar. Recordad que tenéis que dar a conectar a la consola, que si no, estupendo. Fijaos, ¿vale? Ya tengo lo que quería. Estoy pulsando, lo pongo por aquí para que lo veáis.
¿vale? Estoy pulsando los diferentes números y ahora me aparecen. Entonces, fijaos, voy a quedarme con estos dos. Este es el del 0 y este es el del 1, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Este es el del 0. Lo selecciono y le doy a copiar. Vale. Desgraciadamente, lo que voy a hacer, chicos, es... A ver, un momentito. Me voy a copiar estos dos. Le doy aquí al bloque de notas, por ejemplo, mismo. Y los vamos a pegar. Vale, entonces el de arriba hemos dicho que era el del 0. Y el de abajo el del 1, ¿no? Vamos a probarlo otra vez. 0 el 55, 1 el 75. Ok, vale. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a modificar nuestro programa. Fijaos, ya veréis qué potencia. Aquí es donde tiene la gracia, ya que puedo hacer una comunicación. Ahora voy a hacer cosas con esa comunicación. Pues lo que voy a hacer es, si recibo el código correspondiente al número 0, que hemos dicho que es este, lo vamos a copiar. Vale, le damos a copiar. Si recibo este código, entonces esto lo tengo en lógica. Sí. Vamos a duplicar todo esto. El código que he recibido, que es este, es igual al numerito que acabamos de ver. Esto se hace con una comprobación de lógica, ¿vale? De números, es esta de aquí de arriba, recordad, los números arriba. Por eso os aparecen aquí distintas cosas, ¿vale? Entonces, si el código que he leído es el número que me he copiado en el portapapeles, ¿vale? Si me pongo aquí y le doy a pegar, perfecto, funciona, ¿vale? Entonces, si el código que he leído como número entero corresponde al de la tecla 0, pues una práctica muy sencilla. Nos venimos a entradas y salidas y el pin 13 le ponemos a off. El pin 13, recordad que es el del LED integrado, ¿vale? Duplicamos este mismo código, todo dentro de este bucle, ¿vale? Si recibo un número distinto de 0, lo saco por la consola. Si ese código corresponde a la tecla del mando 0, corresponde a la tecla del mando 0, ¿vale? Pues entonces apago el LED del pin 13. Si corresponde a la tecla del mando 1, que la del 1 hemos dicho que es esta otra, la copiamos y la pegamos aquí, pues entonces encendemos el LED, ¿vale? Poniendo el pin 13 a on. Venga, pues vamos a hacer una pruebecita. Esto sí funciona. Esta placa que estáis viendo aquí, no sé si lo he comentado en algún vídeo, es un poco diferente a las vuestras, ¿vale? Es un modelo de Arduino 1 compatible, más antiguo. Entonces, estas LED que tenemos aquí, y veis que hay aquí cosas que vosotros no tenéis, ¿vale? Pero el LED aquí del pin 13 es este que tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a ver. Ya lo tenemos. Podría darle a la consola para ver si los comandos se están recibiendo bien, pero venga, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo a la prueba directamente. Si le doy al 0... se debe apagar el pin 13, es este de aquí, creo, si no recuerdo mal. Por lo tanto, bueno, parece que ha apagado. Pero vamos a ver, si ahora viene la práctica, la prueba definitiva. Si le doy al 1, ¡ey! Perfecto, ahí lo tenéis, ¿veis? Se enciende el LED. Entonces, fijaos qué chulo. 0, lo apago, 1, lo enciendo. Me retiro, ¿vale? Entonces, fijaos, estoy desde un sitio más lejano. Os he dicho que tiene que tener cobertura directa, campo de visión directo el emisor y el receptor. No significa que tengan que estar enfrentados, que tengan que estar junto de frente, ¿vale? Pero sí significa que no puede tener estar cerrado constantemente, porque entonces no va a funcionar, ¿vale? Veis que estoy dándole... Perdona, estoy fuera de cámara, ¿vale? Pero si yo tapo esto y le doy al 0, aquí sí, porque estoy muy cerca, ¿vale? Pero si me pongo, ¿veis? No se enciende. Sin embargo, en cuanto lo separo, pues veis que lo enciendo, ¿vale? Entonces, fijaos, qué chulo. 0 apago, 1 enciendo. Apago, enciendo, y ya puedo controlar mi Arduino de una manera más remota. Entonces, fijaos qué potencial, que con el mando a distancia, ¿de acuerdo? Con este mando a distancia somos capaces de programar el Arduino y poder mandarle información al Arduino y poder actuar en consecuencia. Ahora podemos encender motores, podemos hacer sonidos, podemos encender LED, podemos hacer todo esto, pues simplemente con códigos que le mandamos, que vayamos enviando con este mando a distancia, ¿vale? Pues muy bien, espero que os haya gustado y recordar que nos vemos en Aprendomanía.